nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Pues primero, feliz Navidad a los que no nos hemos visto. Ayer ya nos dimos la Navidad, las felicitaciones a algunos de nosotros. Y quiero darles una buena noticia, porque este carisma está haciendo un regalo a la Iglesia. Yo la verdad que no lo recordaba, lo debo reconocer. Me escribe precisamente la responsable del apostolado de sacerdotes y me dice: Padre, hoy 154 personas se entregan como almas víctimas por los sacerdotes. Hoy le dicen al Señor que puede tomar de ellos o de ellas todo lo que Él desee, con tal de ayudar a los sacerdotes a que se santifiquen y que puedan ser lo que Dios ha pensado en su ministerio. Van en total, desde que se ha empezado esto, más de 2.600 personas. ¿No hablaba el Padre Carlos ayer de un ejército que María está convocando para hacer esa pelea final, para poder instaurar su Inmaculado Corazón la devoción al Inmaculado Corazón en el mundo? Porque así lo profetizó en Fátima. Pues aquí hay 154, que algunas seguramente no son de la tercera orden, porque es una convocatoria que se hace en general, pero ya participan de este ejército. Yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Eso es lo primero que me vino cuando me desperté. El niño Jesús, pequeño, discreto, va haciendo nuevas todas las cosas con la pedagogía que el Padre ha establecido, que su Hijo se encarnara en la historia para ir llevando la salvación del mundo. Son dos puntos que me gustaría comentar con ustedes en esta homilía. Primero, ¿qué podemos aprender del misterio de Navidad? Nosotros somos templos de Dios y en el misterio de la Navidad, así lo quiero al menos interpretar, se van poniendo los pilares en tu alma para ir construyendo ese templo que albergará la Trinidad en tu corazón. 10 les voy a comentar. Y segundo, me encontré un artículo que se me pareció muy interesante. Después ya saben que yo después le pongo cositas. Y cómo Dios va escogiendo personajes para ir saliendo al paso. Primer pilar: la grandeza se manifiesta en la pequeñez. El que quiera ser grande se hará servidor vuestro, y el que quiera ser el primero de vosotros ha de hacerse vuestro esclavo. Precisamente, se hizo pequeño, frágil, necesitado. Parecía que podía hacerle daño cualquier persona, siendo el creador de todo, siendo la luz que ilumina el mundo, la historia. La historia se parte en dos: antes de su venida y después de su venida. Y eso nadie lo puede borrar. Ya está en la historia de la humanidad, el género humano. Yo venía escuchando también un audiolibro y decía eso: el Verbo se encarnó para rescatar al género humano. Imagínate la fuerza que tiene esta realidad. El género humano, y todo el que quiera venir ya tiene la salvación a sus manos. El que quiera y se disponga. Segundo pilar, se podría hablar muchísimo. La dignidad se muestra en la humildad. Todo un Dios escondido en la naturaleza humana, dice San Pablo: Cristo Jesús, siendo su naturaleza de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios. El Verbo que estaba con el Padre y todo fue hecho por Él, y estaba antes de que existiera todo, ya existía el Verbo, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí podríamos decir igual muchísimo. Y a mí me encanta, después llega Santo Tomás de Aquino y nos dice: en la Eucaristía no solamente ocultó su divinidad de la encarnación, sino también su humanidad, para que no haya ojo que no lo pueda ver. Me refiero ojo del corazón. No habrá persona que se pueda acercar al mismísimo Dios y no se sienta impresionado.
Tercer pilar de la Navidad, la pureza de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. No sé si ustedes están viendo la noticia, a mí me salió, no es porque lo quiera comentar, pero bueno, decían, los católicos en Jerusalén no pudieron celebrar la Navidad porque están en guerra. Entonces no permitieron ninguna manifestación fuera del templo. Pero salió una escena que me llamó mucho la atención, algunos ya la conocen, que precisamente la Basílica de Belén no la han quitado porque tiene un sentido espiritual, que cuando entraban los musulmanes en los templos a caballo, destruían todos los templos y todo lo que había sagrado dentro, pues en la Basílica de Belén pusieron un marco pequeño para que no pudieran entrar los caballos. Y todavía está así. Entonces salió esa imagen y me volví a recordar, para poderte acercar al misterio de alegría cristiana. Ya lo celebrábamos en el Adviento, el tercer domingo de Adviento. Decía San Pablo, alegraos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, alegraos. Después lo veremos crucificado, después lo veremos sufriendo por nosotros, pero ahora nos alegramos porque las tinieblas se empiezan a disipar. Ya no tienen la última palabra. La pobreza evangélica, decía Cristo mismo en Mateo 6:33, buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. No se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer, por lo que les van a pagar, por lo que van a recibir. Ocúpense y preocúpense para que el reino de Dios entre en el corazón del hombre y vaya haciendo su obra en el corazón del hombre. Y después todo. ¿Qué es para Dios darte de alimento? Él puede hacer, ¿no nos dio maná en la historia del pueblo de Israel? ¿No puede multiplicar las cosas? Y de esto tenemos muchos ejemplos en la iglesia. En cambio, cielo 30 peldaños, y recuerdo que en uno de ellos decía, la avaricia lleva a la gula a la lujuria, y la lujuria a la corrupción del alma. Empieza por la avaricia. El Padre viene ya desde hace días hablando de la familia, que Frisidim es una familia. Ayer lo dijo en la homilía. Frisidim es reflejo de la Sagrada Familia como lo es de la Santísima. Encontré una frase de un sacerdote que me parece que desentraña esto. La familia es este. Cada uno sabe cómo llegó a este lugar, a este santo lugar. Dice, pero es una escuela de amor la familia, donde al crecer los hijos aprenden a vivir según el Evangelio. Aquí nos están enseñando a contemplar el plan de Dios, la palabra de Dios, los principios del Evangelio. Y la familia son la esperanza de la iglesia y del mundo, decía San Juan Pablo II. Por lo tanto, esta familia tiene mucho que aportar a la iglesia. Y es cuando cuando escucho de Lorena esto, lo digo porque algunas la conocen. Ustedes saben que Lorena, pobrecita, ha sido operada de aquí para abajo por cáncer, sigue teniendo su cáncer, y ella, fíjense, podría decir, oye, déjame reposar porque estoy bastante mal. Y ella dice, no, mientras tenga tiempo, voy a seguir trabajando por los sacerdotes. Ella tiene esa vocación y ese deseo. Ayer también una persona aquí, me tocó acompañarla, hizo una renovación de un victimado precisamente por los sacerdotes. Yo no sabía a qué dedicaba su victimado y ella, cuando lo estaba escuchando, que ella lo estaba renovando, pues ella decía, yo me ofrezco como víctima por amor a Cristo, especialmente por los sacerdotes. Por lo tanto, esto es muy importante. Otro pilar, la contemplación. Quien no reza se priva de aquello que le es indispensable para vivir, decía San Juan María Vianney. La contemplación, decía Santo Tomás de Aquino, dice, como el evento principal pertenece la contemplación a la verdad divina. Y eso es lo que estamos mirando ahora, contemplando con el corazón. Ese verbo que se hace pequeño, se hace asequible al corazón del hombre, para que tú viéndolo a Él, viendo su humanidad, podamos entrar a su divinidad. Haciéndonos pequeños como Él, podemos ser grandes para lo que Dios nos tiene reservado. Y fíjense lo que dice Santo Tomás de Aquino. Porque tal contemplación
es el fin de toda la vida humana. Yo no conocía esta frase. La contemplación en la vida del hombre es el fin de todos. Todos estamos llamados a contemplar el misterio de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, y está plasmado en los estatutos de Toisidim, en las constituciones, precisamente quién contempló mejor el misterio de Dios. Y eso es lo que dice el Padre, y también lo dice un poco San Luis María Griñón de Montfort. El corazón inmaculado de María estaba guardando todas esas cosas, todos esos tesoros en su corazón, y ha llegado el momento de revelarlos a los que se acerquen a ella. Este es el momento histórico que está viviendo la humanidad, que todos los que se acerquen a Dios escucharán del Inmaculado Corazón de María la riqueza de la contemplación de los misterios del Salvador. Silencio, recogimiento en nuestra vida, pureza de corazón, meditación para llegar a la contemplación. Y el ejemplo lo tenemos en San Juan, que es patrono de nuestra familia. Siguiente, silencio. Precisamente, Lucas 2:19, pero María retenía todas estas palabras, ponderándolas en su corazón. Ella estaba en silencio y estaba dejando que todo aquello entrara en su corazón inmaculado y fuera entrando y fuera tomando sentido, riqueza, luz. Siguiente pilar, la obediencia a la voluntad del Padre. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de la gracia, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad. En esa entrega, que ahora lo vemos pequeño y 33 años después lo vemos crucificado, está la voluntad del Padre. Para eso venía. Eso era su misión. Nos sonríe hoy nos está sonriendo porque nos está diciendo, he venido a salvarte. Ya verás cómo lo haré. En la plenitud de los tiempos, reunirlo todo en Cristo, las cosas del cielo y de la tierra. Y por último, el amor, para entrar en la Santísima Trinidad, porque así amó Dios tanto al mundo, hasta dar su Hijo único, para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuáles son estos 5 intentos de acabar con el misterio de la Navidad? El primero, piensen un poquito. No tienen que hablar, en las homilías no se hacen preguntas, no es una clase. ¿Quién fue uno de los protagonistas que quiso acabar con el misterio en la Navidad? Está en la palabra de Dios. Dilo, empieza como mi nombre de bautizo, la primera letra. Herodes. Fue el primero que quiso acabar con el mismísimo Dios en vida. Lo persiguió. Fue capaz de privarle la vida a niños inocentes, pensando que ahí estaba ese niño Dios. Es el primero que persiguió este misterio. ¿A quién mandó Dios para salvarlo? Eso está escrito. A un hombre que escuchó un ángel en los sueños. Levántate ya, toma a la madre y a su hijo y vete para Egipto hasta que yo te diga. San José salvó la Navidad, la riqueza de la Navidad en ese momento. Siguiente, en Inglaterra, siglo XVII, 1647, Oliver Cromwell, con todo el parlamento controlado, aprueba leyes para exterminar la Navidad en ese país. No lo describo. ¿Saben cómo le llamaron la Navidad en ese año? 1647, el día del jolgorio de los paganos. Gracias a los católicos, a esos anónimos católicos que viven su fe y se mantienen fieles a pesar de la persecución, no pudieron acabar con la Navidad. Los hermanos recibieron un libro del Monseñor Athanasius Schneider. ¿Ustedes ya vieron a quién está dedicado?
A ver si lo han leído los hermanos y las hermanas. ¿A quién dedican el credo de Monseñor Atanasio Zenedo? Lo digo porque yo lo escuché en un testimonio que él dio. A las madres. ¿Por qué dedica un libro teológico a las mamás? Porque él recibió en un país comunista la fe por su mamá. Esas valientes mamás que no claudicaron en la persecución comunista de Kazajistán, donde él vivió, se iban transmitiendo la fe en el hogar. Nadie se daba cuenta, eran las mamás valientes las que iban transmitiendo la fe. Tercer intento, en la Revolución Industrial, quisieron acabar con nuestra fe y mandó a un escritor. Y ustedes van a decir, no, Charles Dickens. ¿No han visto la película de Un cuento de Navidad? De Mr. Scrooge. ¿Quién no se ha conmovido con esa película? Oye, no es una misa, pero ¿quién no se ha metido en el misterio de la Navidad viendo esa película o leyendo ese libro? Hizo una revolución espiritual. No permitió que se acabara el espíritu de Navidad. Más adelante, el ateísmo científico, cuarta, mandó otro escritor, más conocido y a lo mejor leído por muchos de ustedes, Gilbert Chesterton. Escribió un libro que se llama El espíritu de la Navidad. Quinto, y este es el siglo XXI. Maduro, si alguien está viendo las noticias, ¿cuándo se obligó que todo su país celebrara la Navidad? El 1 de octubre. Nicaragua ya no se cansa de expulsar más sacerdotes y obispos. ¿A quién está mandando hoy Dios para defender el espíritu y los misterios de la Navidad? Depende cómo la quieras decir, con M o con I. Es lo mismo. El Inmaculado Corazón de María. Ella lo advirtió en Fátima hace 107 años, que vendría un sistema, una cultura, una propuesta, un estilo, una visión del hombre que iba a arrancar a Dios del corazón. El ateísmo, venido por el comunismo. Y entonces el padre ayer nos invitó, el padre Carlos, ayer habló de que ella está convocando en estos momentos de la historia a un ejército, y eso es Frisidim, un ejército que quiere responder con María. Fíjense, ya no mandó un escritor, ya no mandó un grande santo como San José, mandó lo mejor que tenía para esta época, el Inmaculado Corazón de su madre, para luchar para que Satanás no arranque a Dios del corazón del hombre. Y tú y yo estamos comprometidos a llevar ese misterio a través de la divina misericordia a cada una de las almas. Que así sea.